mostrado del cielo, está agradecido para por mantener el sueño, parte de vigilia, ¿verdad? A pesar de madrugar, Señor, pero basado en nos cantar, Señor, con su Dios. A través de diferentes predicadores, Señor, y de nuestra alma, no solamente escuchador, a cumplidor de la palabra. Ese momento, Señor, usamos como instrumento, assim, Senhor, algo para a igreja. Sempre confio que o Santo Espírito dirige e abre o coração ao emote a sua palavra. Na nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bueno, esta noche, esta mañana, sí. Yo quiero decir algo. Hay un par de videos que yo grabé. Entonces mañana yo voy a subirlo en YouTube. Entonces escribe eso en YouTube y da nombre a Ayuda de Esperanza para atrás y va a encontrar los videos. ¿Okay? Bueno, entonces el título del tema hoy en noche es La fe de los verdaderos adoradores. Hoy en esta noche vamos a tocar el capítulo 7 del libro de Hechos. Okay, ¿de qué se trata el libro o el capítulo 7 del libro de Hechos? En Hechos 7, ahí encontramos el apóstol, el diácono Esteban. Y ahí podemos ver cómo Esteban, la Biblia habla en Hechos capítulo 6, que Esteban fue un hombre lleno de Espíritu Santo. Es verdad, lleno de poder, y así no solamente cuidaba a los viudas, pero también predicaba la palabra de Dios. Él fue un hombre que estaba estudiando las profecías y también estaba bien documentado lo que dice la palabra de Dios y también acerca de la ley. O sea, no era un hombre que no conocía la Biblia, o sea, la palabra de Dios, que no tenía conocimiento, sino a pesar de su función para cuidar a las viudas, como se han encargado los 7 diáconos, pero también él fue adelante y predicaba también, o sea, no estaba limitado sobre eso, pero sigue adelante predicando el Evangelio. Y la Biblia nos sigue diciendo en Hechos capítulo 7, que luego, según él estaba avanzando, Dios lo estaba usando grandemente como diácono, lleno de poder y Espíritu Santo. Este hombre después fue confrontado por algunas personas, y esas personas lo llevaron delante del concilio y consultaron a algunas personas para levantar falsos testimonios sobre él en cuanto a lo que él ha dicho. Y entonces fue llevado delante del concilio, y él, después que tuvo chance de hablar, entonces empieza a darles con ese el pasado, lleva su mente lo que hizo el pueblo de Israel, hasta ahora está haciendo lo mismo. Y cuando él dice que también lo hizo con Cristo, ellos se acaban de enojar, y después dice que no, vamos a matarlo, y lo mató y apiedraron a Esteban. O sea, en corto, estoy diciendo lo que pasó en el capítulo 7. Pero la pregunta hoy en esta noche es, ¿qué mal hizo Esteban para merecer esta muerte? ¿Qué ha hecho Esteban? Nada. ¿No es verdad? Solamente predicaba la verdad.
estaba viviendo la vida, era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero a pesar de todo eso, Esteban fue apedreado. O sea, la contesta es, él no hizo nada. Pero vamos conmigo en 2 Timoteo. Vamos a ver lo que dice Pablo ahí en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Si alguien lo tiene, puede leerlo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 2 Timoteo 3, 12. ¿2 Timoteo? Sí, 3, 12. Lo leo. Sí. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ok. O sea, el apóstol Pablo dice, todo lo que quieren vivir piadosamente va a conseguir persecución. O sea, no que está haciendo algo malo, pero lo que es que el enemigo está bravo o está enojado con las personas que quieren vivir la vida como debe vivir, como dice la Biblia. Jesús mismo también, voy a poner los versículos de Mateo 10, versículo 16 hasta 18, Jesús también ha dicho, ellos te van a perseguir por causa de mi nombre. Nos verá, muchos van a padecer por mi causa. Así que Esteban fue apedreado solamente porque él predicaba a Cristo y Cristo resucitado o crucificado. Ok, ahora, antes de la muerte de Esteban, ¿qué privilegio tenía él cuando estaba muriendo? ¿Qué vio Esteban cuando estaba muriendo? El cielo abierto. El cielo abierto y vio el Padre y fue el Hijo. Y vio también al Hijo a su diestra, como dice. Ahora, mirando eso, mis hermanos, hoy vamos a comparar algunas puntitas. Mirando eso me recuerda también de Jesús. Porque antes que Jesús murió, un poco más primero, cuando estaba en su última fase, Jesús también tuvo el privilegio de ver ¿quién? A Moisés y a Elías. ¿Es verdad? ¿Y cuál era la cosa? Porque cuando Esteban estaba muriendo, Esteban, cuando vio a Jesús, eso era una confirmación que lo que Esteban, su vida que estaba viviendo, era correcto ante Dios. Porque eso fue, como se dice, esa palabra se fue en mi mente, una acomodación, algo así. Pero eso es aprobación, es la palabra. O sea, es una aprobación que la vida que él vivió era correcto ante Dios. Igual a Jesús, también en Marcos 9, versículo 4, también cuando vi Moisés y Elías, también era una aprobación para fortalecer también Jesús, para seguir adelante hasta la misión que tenía para morir para nuestros pecados. O sea, ambos, antes de ver la muerte, había visto el cielo abierto. Ok, vamos a seguir adelante. Entonces, vamos un ratito en Juan 17, versículo 4, porque es muy importante, mis hermanos, de ver por qué ellos tuvieron este privilegio y si nosotros también hoy podemos tener el mismo privilegio de ver el cielo abierto y escuchar estas palabras que vienen directamente del Padre. Vamos a Hechos 17, versículo 4. Dice lo siguiente: yo, Jesús, diciendo en oración a su Padre, yo te he glorificado en la tierra
y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ok, o sea, Jesús hizo la voluntad de ¿qué? Del Padre. De su Padre. Pero no solamente dice ese el versículo, he glorificado tu nombre. O sea, esa es la parte. Jesús entonces dice, oh, dame la gloria que yo tenía antes que el mundo fuese. ¿Es verdad? Ahora Esteban también vio que la gloria de Dios. O sea, hoy en esta noche tenemos que ver, para nosotros podemos ver la gloria de Dios. Antes de eso tenemos que glorificar el nombre de Dios aquí en la tierra a través de ¿qué? Nuestras vidas. Esteban glorificaba el nombre del Padre a través de su vida. Por eso la Biblia registra en Hechos 6, el versículo 5 y también el versículo 8, que era llena de Espíritu Santo, llena de poder. Por eso cuando la gente viene y estaba preguntando a Esteban, no podía resistir a la sabiduría que Esteban tenía, no porque él era más sabio, sino porque él era lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba a través de Esteban, y eso lo dice también Jesús, que nosotros, que el Espíritu de Dios nos va a dar lo que tenemos que hablar en aquel día. Ok, vamos en adelante y vamos a seguir ver algunos puntos más. Ok, entonces Jesús dice, yo te he glorificado, ahora dame la gloria que yo tenía antes que el mundo fuese. Ahora, la Biblia dice algo muy importante en Hebreos 12, versículo 14. Por los que me conocen, muchas veces voy en muchos versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un problema bastante grande en el pueblo de Dios. ¿Usted sabe qué es el problema? El problema es que casi no abrimos mal la Biblia. Es un problema muy grande. Y hoy yo estaba en SI y la pregunta fue en mi mente, bueno, ¿cuándo abrimos la Biblia? Yo vine con mi Biblia cerrada y yo fui con mi Biblia cerrada igual que yo vine con mi Biblia. Yo estoy viendo a algunos jóvenes entrando ahí con una cartera chiquita, bonita, pero en esa cartera no acabe la Biblia. O sea, quizás la Biblia está en el teléfono, yo no sé, pero la cosa es que la generación que viene ahora no quiere abrir la Biblia. Por eso yo uso muchos textos para que la gente se acostumbre a abrir la Biblia. ¿Es verdad? Ok. Hebreos 12, versículo 14. 12, 14, ¿qué dice la Biblia? En el contexto de Hechos 7, la vida de Esteban. Ahora Pablo lo dice más lejos, Hechos 12, 14, ¿quién lo tiene? Aquel que lo tiene puede leerlo en voz alta. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, o sea, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ok, ¿qué está refiriendo? Entonces, Esteban, para ver la gloria de Dios, él era un hombre que santo, porque sin santidad Nadie verá a Dios. nadie verá la gloria Y de él lo Dios. vio. Y él lo vio. Jesús también, lógicamente, decimos que era santo porque él no pecó. Él es el único que no pecó. Pero eso no lo hace porque cuando Jesús vino en la carne, él tomó la naturaleza del hombre. ¿No es verdad? Única diferencia había, o mejor dicho, Jesús tenía una carga más pesada que nosotros. Porque la carga pesada que Jesús tenía es que él no podía fallar en ningún punto. Porque un fallo pequeño, estamos fritos. No hay salvación. O sea, Jesús tenía que caminar perfectamente ese camino, sin hacer ningún fallo o fallito chiquito, pequeño en su corazón.
Él tenía que mantenerse, como dice Juan 4:34, perfectamente en santidad, haciendo la voluntad del Padre. Pero nosotros hoy estamos bajo la gracia. Quizás hoy puede fallar, mañana no necesariamente yo tengo que fallar, porque yo tengo que aprender de mi fallo y no hacerlo de nuevo. Pero si yo fallo mismo, dice Juan, 1 de Juan 2, versículo 1, que abogado tenemos, es verdad, Cristo Jesús, el justo, a la diestra del Padre. Ok, entonces sin la santidad, ¿alguien puede ver la gloria de Dios? No. Entonces, si nosotros hoy, como adventistas del séptimo día, hablamos de la segunda venida de Cristo, que va a venir pronto y todo eso, ¿qué tenemos que hacer ahora? Buscar la santidad. Buscar la santidad y ser santos. Ok, ¿por qué yo digo eso? Hoy en el pueblo de Dios hay muchos que predican que no podemos ser santos. ¿Es verdad? Que no podemos ser santos, somos pecadores, Dios comprende y todo eso. Tú sabes todo. Pero en verdad que Dios comprende, porque por eso los predicadores anteriores hablaban de oración, porque en oración hay poder, y el poder puede transformar nuestro corazón. Ok, vamos a seguir. ¿Cómo describe Juan a los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Dios? ¿Cómo es? Los santos del Señor guardan los mandamientos de Dios. Los santos del Señor que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde encontramos? En Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cómo llama Juan a los que guardan los mandamientos? Santos. Ok. Ahora la pregunta es, ¿dónde Juan está viendo esos santos? ¿En el cielo? No, En la tierra. Ahora, ¿cómo podemos confirmar eso? Vamos conmigo en el versículo 13. Juan, Apocalipsis 14, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 14, versículo 13. ¿Qué dice? Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe, de aquí en adelante bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Ok, entonces dice bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, uno debe estar vivo para morir. ¿No es verdad? ¿Y dónde están los vivos? En la tierra. O sea, cuando Juan llama a los que guardan los mandamientos santos, son los que moran en la tierra, nosotros. Ok, versículo 11. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y la imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Ok, entonces aquí está hablando de la gran tribulación, la cuestión de la marca de la bestia y todo eso. Estamos viendo que está llegando muy pronto cerca de nosotros. O sea, lo que Juan está hablando aquí, los que guardan los mandamientos son seres vivos, nosotros, seres humanos, en la tierra, que guardan los mandamientos. Porque hoy, hasta en el pueblo de Dios, hay un pensamiento de, no podemos guardar los mandamientos. Pero aquí lo dice, que hay santos que guardan los mandamientos. Verdad es que no tenemos el poder de nosotros mismos para cumplir con la ley. Eso es verdad. Pero sí tenemos a Cristo, y también tenemos el poder de Dios que puede obrar en nuestras vidas para cumplir la ley. O sea, mi parte con la parte de Dios junto va a ser lo que debemos de hacer. O sea, la Biblia registra que tenemos que ser ¿qué?
Santos para ver la gloria de Dios. Vamos a ver lo que dice hermano White. Él dice la felicidad. Sí, la felicidad es el resultado de la santidad y la conformidad con la voluntad de Dios. Ahora mira lo que dice. Los que desean ser santos en el cielo, ¿dónde debe estar santo primeramente? Aquí en la tierra. En la tierra, porque cuando dejamos esa tierra, llevamos nuestro carácter con nosotros. Y esto significa sencillamente que llevaremos algunas de las características celestiales que nos fueran impartidas, ¿dónde? En la tierra. En la tierra. ¿Por qué? ¿Por cuál? Por la justicia de Cristo. O sea, por la justicia de Cristo podemos ser declarados santos. No por ¿Dónde? nosotros, En la tierra. Porque vamos a llevar nuestro carácter es ¿dónde? Al cielo. O sea, el enemigo es muy astuto hoy, que está metiendo eso dentro de la iglesia. Es decir, que no podemos, hermanos, somos pecadores, no podemos ser santos. Y muchas veces la gente dice, yo no soy un santo, yo soy un pecador. Dios comprende. Es verdad que tenemos la naturaleza pecaminosa, pero ¿tú crees que Dios quiere que sigamos pecando así? No. Por eso dice, tenemos que ser santos. ¿Y eso cuál es el resultado de santidad? Felicidad. ¿Es verdad? Dios quiere que sus hijos son felices. Porque el pecado, ¿qué hizo el pecado? Hacer que la gente quitó la felicidad, que somos infelices. La muerte, el dolor, el tristeza. O sea, el pecado trae todo el dolor. Y Dios en la tierra nueva va a quitar todo eso. Pero en la tierra tenemos que formar ese carácter del cielo. Porque si yo robo, en el cielo dice no va a haber ladrones. Entonces yo no puedo entrar. Entonces yo tengo que ser transformado aquí en la tierra para que cuando llegue solamente Dios me da el toque final, como dice en Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojo, seamos transformados. Ese puntito que falta y vamos a recibir el cuerpo inmortal. O sea, lo que falta Dios va a completar. Pero sí tenemos que tener una experiencia con Cristo Jesús diariamente. Por ejemplo, hay unos atributos que el ser humano tiene, pero aceptan a Jesús y automáticamente esos atributos tienen a ti como la santidad, que Jesús es santo. Sí. Tú eres santo. En cuenta para nosotros va a ser acreditado. Correcto. Pero, escúchenme bien, no porque la justicia de Cristo nos va, como dice, Él nos va a revestir con su justicia, ahora voy a seguir caminando, como dice Paloco, ¿no es verdad? Descuidado. No, es por esa razón, por amor a Dios, ahora mi vida va a ser transformada a Él. Como dice en Juan 14, versículo 15, si me amas, así, guarda mi mandamiento. O sea, el amor viene ahora, para guardar los mandamientos es el resultado de mi amor por Cristo Jesús. Bajo la gracia, cubrido con su sangre, ahora yo vivo la vida que agrada a Dios. O sea, el pensamiento de que no podemos ser santos, yo no soy un santo, pecador, yo no nací, yo sigo pecando, eso es el evangelio del enemigo, que ya entró y está predicando sobre los púlpitos. Tenemos que vivir en santidad. Sí. Y como ya estamos en el cielo, Ojalá, sí, como dice, así debemos vivir. así como usted lo ha explicado, debemos vivir como estamos en el cielo. Amén. Perfectamente. Amén. O sea, Esteban tenía que el carácter de Cristo Jesús. Esteban tenía un carácter bien formado, transformado. Él tenía el carácter de Jesús. Entonces,
Si leemos Apocalipsis 12:17, dice que el dragón estaba enojado. ¿Es verdad? Estaba lleno de ira sobre los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Esa es una de las razones principales que Esteban fue apedreado. No solamente porque predicó, porque muchos de nosotros podemos predicar, como Esteban predicó, pero si nuestra vida no refleja, entonces de nada sirve. ¿No es verdad? El enemigo dice, ay, sí, predicamos, porque la vida no refleja a Jesús. Cuando reflejamos a Jesús, ahí viene que el enemigo está enojado, como dice Apocalipsis 12:17. Vamos a seguir. Y dice, como dice Hechos 6, versículo 5, Esteban era un hombre lleno de poder. Esteban también curaba a las personas, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero vamos conmigo a Romanos, estos 5 Romanos 1, versículo 7. Vamos a ver lo que dice Pablo allí. Porque cuando vienen algunas personas, tienen púlpito, dice que no podemos ser santos. Pecadores somos creados. Si vamos a morir, tienen que ir a Romanos 1 y versículo 7 y escuchar lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Cómo se hemos llamado? A ser santos. A ser santos. Ok, muy bien. A ser santos. Así dice, nosotros como pueblo adventista somos llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. O sea, cuando uno dice, no podemos, hermanos, eso no. Entonces dice Romanos 1:7, somos llamados a ser santos, porque sin la santidad nadie puede ver la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros quiere ver la gloria de Dios? Todo el hermano, los hermanos, quiero ver la gloria de Dios. Pero si yo sigo de una forma que no agrada a Dios con mi vida, yo no puedo ver la gloria. Es clarito así, ¿no es verdad? Ok, vamos a ir a Romanos 12, versículo 1 hasta 2. Romanos 12. Vamos a ver algunos puntos importantes. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y ¿qué? Santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Versículo 1, niño está bien. Entonces, nuestro cuerpo tenemos que presentarlo como santos. Alright. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros podemos ver su gloria. ¿Es verdad? Que podemos ver la gloria de Dios y por eso tenemos que ser transformado. Mira lo que dice hermano. Muchos en el libro Camino a Cristo, muchas son las formas en que Dios busca a darse a conocer y a llevarnos a la comunión con Él. Mira, esa parte me encanta. ¿Sabe por qué? Porque ahí yo puedo ver el amor de Dios. Porque la Biblia, el hermano dice que Dios busca. ¿Es verdad? Que Dios ama buscando uno porque Él ama al ser humano. Dios busca un encuentro con el ser humano. Por eso dice Juan 3:16, por tanto Dios amó el mundo, que dio su único Hijo, para que nosotros que creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. O sea, Dios es que busca para llevarnos a comunión con Él. Ahora yo voy a decirte, si uno no tiene el libro que se llama La Oración, búscalo el lunes, cómpralo aquí mismo al lado de mí para que lea el libro La Oración, muy importante. Ahora dice, la naturaleza habla a nuestros sentidos sin cesar.
el corazón abierto quedará impresionado de qué? Por el El amor y la gloria de Dios, como se revela a través de las obras de su mano. O sea, nuestro corazón debe estar ¿qué? Abierto para quedar impresionado con el amor de Dios. Y Dios ama al ser humano. Y a pesar que nosotros hemos pecado, fallado y todo eso, el amor de Dios rompe todas las barreras. No es verdad, si uno es un ladrón, un fornicador, un adúltero, Dios sobrepasa todos esos pecados. Y donde estamos, por bajo que podemos estar, Dios nos alcanza ahí. Por eso dicen que Dios anda buscando a la gente para que podamos tener comunión con Él. Y en el libro de la oración, me encanta como dice el hermano White, que los ángeles en el cielo no pueden comprender cómo el cielo está listo para bendecirnos, pero nosotros no pedimos nada. O sea, Dios está dispuesto a dar al ser humano lo que Dios quiere dar, pero la gente no pide, la gente no ora. Como dice el pastor Bruno, casi no tenemos tiempo, somos muy ocupados. El obra del enemigo está ahí. Ok, entonces hoy podemos ver algo más, algo que nos está impidiendo a recibir transformación en nuestro carácter. ¿Tú sabes qué es? Una cosa que todos nosotros tenemos, una problemita. Para Dios es un problemita. Para nosotros puede ser un problema. Pero la problemita es que tenemos el yo muy alto. Y esa es la cosa que estorba la obra, estorba nuestro avance y crecimiento en santidad. Porque es cuando uno deja el yo caer, entonces Jesucristo puede sobresalir en nuestra vida. Ok, vamos a seguir para ver algo muy importante. Mira, hoy en día nosotros podemos decir, bueno, pero Esteban logró crecer en santificación, porque Esteban no tenía flat screen en su casa. Esteban no tenía aire acondicionado para pegar sueño y no leer la Biblia. ¿No es verdad? O para levantarse a orar. Sí, Esteban no tenía PlayStation y Netflix, ¿no es verdad? Y decimos, bueno, por eso Esteban era santo. ¿No es verdad? Yo no puedo porque yo tengo WhatsApp, yo tengo muchas cosas. Pero hoy hay una historia que nos va a recordar algo muy importante. No voy a leerlo para poder los otros textos, pero Génesis 28, versículo 12, nos habla de la escalera que Jacob vio en visión. Cuando Jacob estaba ahí, dormido ahí sobre una piedra, atrás de su cabeza, en visión vio una escalera que estaba hasta abajo y llegó hasta el cielo. Y cuando Jacob estaba contemplando esa escalera, ¿quién estaba hasta la punta, hasta arriba? Jesucristo. Sí. Estaba viendo abajo. ¿Y quién subía y bajaba? Los ángeles. ¿Qué representa eso? ¿No es verdad? La conexión del cielo con la tierra. Ahora, Jacob quizá no tenía la fuerza, pero Dios se ha mostrado que está con él. Que es alguien que viene para fortalecerlo. Recordamos también con Pedro. Recordamos con Pedro. Pedro dice, Señor, yo no puedo caminar, pero ordéname que yo pueda caminar sobre las aguas y llegar hasta donde ti. Entonces Jesús dice, tú no puedes, yo sé que tú no puedes, pero venga. Y entonces Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Caminando sobre las aguas, ¿es algo posible para nosotros? No. ¿Pero es imposible con Cristo? No. Entonces eso era posible cuando Pedro sacó su pie
empieza a caminar por fe, todo eso era posible. Eso me recuerda de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. O sea, yo no puedo todo, pero el todo sí en Cristo Jesús. Ahora mira, eso era bien. Los ángeles subían y bajaban. Entonces eso muestra que el cielo está a nuestro favor si en realidad nosotros queremos crecer en la gracia. ¿Tú recuerdas Hebreos 1:14? Vamos a cuidarlo rápido. Hebreos 1:14 dice algo muy importante en el libro de Hebreos. Me encanta como Dios abre la escritura. ¿Sabe por qué? Porque eso nos da fortaleza para obtener la victoria. Hebreos 1:14 dice algo muy importante. Dice así, en conexión con Génesis 28, la escalera que Jacob vio en visión. Dice Pablo por aquí, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Amén. ¿No es verdad? ¿Son qué? Espíritus, son los ángeles, ministradores. ¿Y qué hacen los ángeles? Están a servicio de qué? De los herederos de la salvación. De los que serán herederos de la salvación. Ahora, si tú y yo consideramos hoy que somos herederos de la salvación, entonces tenemos ángeles a nuestro favor para ayudarnos a subir la escalera de santificación, crecer en la gracia. Como dice Pablo en 1 de Corintios, yo creo 5, dice, las cosas viejas han pasado y ahora todas cosas hechas nuevas. Ok, entonces la vida anterior debe ser pasado. Ahora en Cristo yo debo ser criatura nueva. Mira lo que la Biblia dice, así es. La Biblia no miente, es inspirado por Dios. O sea, tenemos que creer lo que dice la Biblia. Vamos conmigo en Salmo 51 y vamos a ver uno de los pasos que tenemos que dar para crecer en santidad. ¿Dónde vamos? Salmo 51 y vamos a ver una forma de clamar a Dios, como dice este rey que se llama David. Salmo 51, versículo 9 hasta 10. ¿Quién lo puede leer? Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ok. ¿Quién es Jesús? En Juan capítulo 1. ¿Quién hizo la cielo, la tierra y todo eso? ¿Quién creó? Dios. Pero específicamente, ¿quién creó? Jesús. ¿No es verdad? Ahora, David en sus salmos escribe, crear en mí. O sea, el creador tiene el poder de crear. Un corazón nuevo. Crear su corazón nuevo, porque es Dios que nos creó. Ahora David, el salmista, clama a Dios, pidiendo qué cosa, crear en mí. Ahora David falló, ¿es eso? Sí, falló, pero Dios tiene el poder de, a pesar que David falló, tú y yo fallamos, de crear ahora un corazón que limpio, nuevo en nosotros. Dios, Pero eso tenemos que pedir a Dios. así mismo. Porque esa es la parte que yo quiero llegar. Tenemos que pedir a Dios, porque uno es reconocer mi condición. Padre, yo he fallado. Como David, yo he fallado, yo he matado a esposa de mi prójimo, lo he cometido fornicación con Seba, ¿no? Sí. Entonces es un pecado. Pero ahora, Señor, yo reconozco que yo he fallado. Ahora, Señor, perdóname. Pero no solamente me perdona, Señor, porque yo no quiero fallar otra vez.
Ahora hacer que crear en mí un corazón limpio. Porque las cosas viejas tienen que quedar en el pasado. Y ahora tenemos que crecer en qué? En Cristo Jesús, en santidad. Ahora mire el parte. Hermano, Sí. Jesús también dice a nosotros que ante nuestros hermanos tenemos que confesar nuestros Sí. pecados. Claro. Eso también es parte del crecimiento. Porque el yo debe morir. Entonces, tanto que el yo vive, yo no voy donde mi hermano. ¿Es verdad? Las cosas pequeñas prueban el carácter. Es ante los modestos actos diarios de abnegación, realizados con alegría y bondad, que Dios sonríe complacido. No deberíamos vivir para nosotros, miren, el yo debe morir, sino para otros, como hizo Jesús, ¿no es verdad? Deberíamos ser una bendición al olvidarnos de nosotros mismos y de ser atentos con los demás. Deberíamos albergar amor, tolerancia y fortaleza. Testimonio para la iglesia como dos. Todos pueden manifestar su gloria si lo desean. Y la pregunta hoy es: ¿deseamos de manifestar la gloria de Dios como dice Jesús, como dice Esteban, como dice Enoch, como dice Elías? Todos pueden manifestar su gloria si lo desean, pero la mayoría se niega a hacerlo. Profesan la fe, pero no tienen en obras. Su fe es muerta al estar solo. Citamos Santiago 4:4. O sea, aquí, hermano, ahí dice: todo puede manifestar su gloria si lo desea. Entonces, eso nos muestra, mis hermanos, que podemos llegar. Estando en ese cuerpo, con esa naturaleza mala que tenemos, podemos obtener victoria en quién? En Cristo Jesús. Ahora yo puse una comparación aquí, voy un poquito rápido, una comparación de Jesús con Esteban. Porque muchos dicen: no, pero Jesús viene del cielo, por eso no pecado, sí, por eso no es podemos. Dios. Sí, pero aquí tenemos que recordar, como dice Hebreo 3, versículo 18. Vamos a cogerlo. Hebreo 3, solamente para aclarar un poquito que Hebreo 3, 18. Y vamos a ver algo. Recuerda que la Biblia nunca miente. ¿Verdad? Que Hebreo 3, 18, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Y a quienes presuró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Yo le dije No es ese versículo, pero cuando yo recuerdo el versículo, dice que Jesús pasó por todo. ¿Queda? 2:18. Ok, sí, vamos a leer. Ok, versículos 17 y 18 de Hebreos 2. Léelo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok. ¿Cuál es el versículo? Capítulo 2, versículo 17 Sí, y 18. Hebreos 2:17. Por lo cuanto le era preciso ser en todo semejante a quién? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Porque aquí podemos ver
una comparación. Jesús era lleno del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Lucas 4:1 lo dice. Pero Esteban también, según Hechos 6, versículo 5, era que lleno del Espíritu Santo, Jesús recibió la aprobación del cielo. Marcos 9, 4 y 7. Esteban también, ¿no es verdad? Jesús, su rostro brillaba. Recuerdo cuando Jesús salió del ayuno y también cuando bajó del monte de transfiguración. Esteban también, cuando estaba acusando, Hechos 6, versículo 15, ellos vieron su rostro como un ángel, brillaba. No podía resistir la sabiduría de Jesús. Ahora Esteban también, Hechos 6, versículo 10, ellos no podían resistir su sabiduría. Jesús, después fue muerto inocente, Esteban también, instigaron también para matar a Esteban también. Y también Jesús dice, perdónalos porque no sabe lo que hace. Y también Jesús, Esteban, tenía la misma actitud. Y ahí podemos ver, mis hermanos, que Esteban tenía que el carácter de Jesús. ¿Podemos tener el carácter de Jesús hoy? No. En este mundo malo que es con esa naturaleza pequeñosa que tenemos, sí podemos. Es verdad. Lo que dice, vamos a leer lo que dice, que yo tengo que terminar. Él dice, conságrate a Dios un mañana. ¿Qué dice? Todas las mañanas. Haz de esto ¿qué? Tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Ponga todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo que sea todo lo que obra hecha en ti. Este es un asunto que diario, cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te los indicaré su providencia. Sea puesta así tu vida, ¿sí? En las manos de Dios y será cada vez como más semejante a Jesús. ¿Tú recuerdas lo que dice Pablo en una de Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Por eso dice, haz de esto todas las mañanas. Haz de eso tu primer trabajo. ¿Y qué será el resultado? Semejante a Cristo. Vamos a ser semejante a Cristo Jesús. Ahora, pregunta. ¿Podemos? Claro. Sí podemos. ¿Tú recuerdas lo que pasó con Jacob? En el Génesis 32. Te voy resumiendo para terminar. ¿Qué pasó con Jacob cuando luchó con el ángel? ¿Cuál fue el resultado de la lucha que Jacob tuvo con el ángel? ¿Cuál fue el resultado? Él venció. ¿Y qué era el resultado? Cambió su nombre de Jacob a Israel. Jacob era un engañador, ahora Israel un vencedor. O sea, de un carácter no santificado a un carácter santificado. Él ha luchado con Dios y venció. Y Dios ahora ha premiado a Jacob con transformación de carácter. Recuerda lo que dice Apocalipsis 3:21. Si vencemos, podemos sentar junto con Jesús a su trono. Ok, vamos a poner la última parte para terminar. Clique con ella. Puedes aguantando dale una mano, ¿sí? Ok, si entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, entonces, por muy pecaminosa que haya sido tu vida, por su bien eres considerado justo.
el carácter de Cristo ocupa el lugar de su carácter y usted es aceptado ante Dios como si no hubiera pecado. Qué lindo, ¿no? Más aún, ahora mira, la gente dice, no, pero ya, yo estoy cubrido con la sangre de Cristo, con la justicia de Cristo, y ya, yo sigo viviendo. ¿No es verdad? Ahora mira lo que sigue diciendo. Más aún, ¿qué hace Cristo? Cambia el corazón. Y ahora que el corazón está cambiado, ¿qué hace? Habita en vuestra por fe. Debéis ahora qué? Mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Entonces, algo que debemos que mantener. Que la hora se me está viendo, vamos a terminar rápido. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Qué lindo, ¿no es verdad? Mira qué amor, mira lo que hace el amor de Dios. De pecador común a ser transformados, a ser santos en Cristo Jesús. Crece en esta promesa, confiesa tus pecados y te entregas a Dios. Ok, eso sí es una parte muy importante. Ahora, todo que está un poquito medio dormido, levanta un ratito. Él dice que el poder de Dios es el único elemento de eficiencia en la gran obra de obtener la victoria sobre el mundo, la carne y el demonio. Ahora mira lo que sigue diciendo. Es de acuerdo con el plan de vida que seguimos cada rayo de luz dado por Dios. El hombre no puede lograr nada sin Dios. O sea, no entiende porque no puede. Lee Juan capítulo 15. Ahora mira lo que sigue diciendo. Y Dios ha arreglado sus planes para no lograr, oye bien, Dios ha arreglado sus planes para no lograr nada en la restauración de la raza humana. Ahora mira, sin la cooperación de lo humano con lo divino. O sea, Dios no va a obrar un milagro y quitar de mí un pecado. No, Dios dice que ha arreglado en su plan de no hacerlo, porque eso es contra mi voluntad. Yo debo decir, Señor, yo he fallado, estoy pecando, ahora yo quiero dejar ese pecado, Señor, porque yo sé que yo no puedo ver tu gloria. Entonces, Señor, ayúdame, Salmo 51, versículo 9 y 10, ayúdame a dejar ese pecado. Ahora, con la cooperación de lo humano y lo divino. Ahora mira lo que dice. La parte, eso me encanta mucho. La parte que el hombre debe mantener es inmensamente pequeño. Pero el plan de Dios es solo esa parte lo que se necesita para que el trabajo sea un. ¿Podemos tener victoria, mis hermanos? Amén. O sea, la pequeña parte que necesita Dios para acabar de transformar mi carácter y que Juan puede decir, aquí está los santos de Dios que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, entonces yo también puedo ser dentro del grupo de los santos. En la tierra, no en el cielo, en la tierra transformado. ¿Tú sabes lo que dice Apocalipsis 14? Aquí están los que siguen el Cordero a donde quiere que vaya, ¿no es verdad? O sea, los que siguen el Cordero son los que tienen un carácter que transformado en ese mundo malo. ¿Tú sabes? Cuando yo estaba leyendo el libro Patriarcas y Profetas, donde habla de José, dice que José
Porque muchas veces pensamos que porque nuestro tiempo es muy moderno, por eso no podemos, y ellos sí, porque están anticuados. No, José vivió en un tiempo que era muy pesado con tanta tentación, pero en medio de toda esa tentación, como joven, él venció. Él mantuvo fiel en medio de esa tentación. Y eso me recuerda de Jesús, recuerda de Elías y todas esas patriarcas que eran fieles a Dios en medio de la tentación. O sea, no hay excusa hoy que estamos en un mundo moderno y que Dios comprende. Dios comprende todo porque Jesús vino a la carne y caminó en este mundo, pasó por todo, pero más no pecó. Con diferencia, pero podemos, porque Jesús ha demostrado al mundo y a Satanás que uno puede mantenerse fiel. No es fácil para nosotros con ese cuerpo, pero con la ayuda de Dios, esa pequeña parte necesita para obtener un éxito. Hermano, para terminar. Dios se agrada más a nosotros que servimos a nuestro prójimo, a los necesitados. Eso es muy importante, eso es lo que agrada a Dios más. Estamos estudiando eso en la lección. Ok, entonces voy finalizando aquí. Él dice, yo recuerdo esa viuda. ¿Por qué dio más? Porque Dios lo echó con su corazón. Lo único que tenía. Yo del corazón. Y Jesús dice, tú ves a otros hombres son ricos, ellos dan de su abundancia, pero esa mujer, Dios el único que tenía, y ahora Dios quiere lo único que tenemos, ese corazón, esa pequeña parte, esa cosa chiquitita. Dios dice, dámela, y si tú me das, yo voy a hacer cosas grandes. Hoy Dios quiere sellar a su pueblo. Y ese sello, mis hermanos, Dios va a poner, lea Ezequiel capítulo 9, hermano White nos dice que es la misma cosa que vio Juan en Apocalipsis 7, versículo 1 a 3. Y él dice que ese sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esa notable revelación. Y dice aquí, cuando el fruto fuera producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de su mismo en su iglesia. Ahora mira, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, ¿qué va a acontecer ahora? Entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Ahora yo voy a decir eso. Cuando un rey ponga un sello, el rey puede cambiar eso. No. ¿Recuerda lo que pasó con Daniel? El rey puso el sello, pero no podía, cuando se daba cuenta, es un trampa. No podía retroceder. Entonces dice, bueno, como duele en su corazón, tuvo que ver a Daniel ahí en la cueva. Y recuerda que el rey no podía dormir, levantó muy temprano, corriendo hacia la cueva. Daniel, tu Dios ha salvado. Y Daniel respondió, aquí estoy. Mi Dios mandó cerrar la boca de los leones, aquí estoy. Entonces Dios libró. Mira, un sello, cuando pongo un sello no lo puede cambiar. ¿No es verdad? Ok. Cuando Dios pone un sello sobre nuestra ofrenda, recuerda lo que dice Apocalipsis, que dice los que son justos, sigue siendo justo aún. Y los que son sucios, eso es el sello, mis hermanos. Cuando Dios pone ese sello, porque el carácter de Jesús está perfectamente reproducido dentro de nosotros. Y vamos a clausurar con este versículo. Hermano,
Santiago 4, 8 y 10 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y vamos a cantar el himno, el último. Y hemos comprendido hoy en esta noche que podemos obtener victoria en ese cuerpo con naturaleza criminosa. Podemos ser este pan moderno, lleno de espíritu y poder, y podemos ver la gloria de Dios. Creemos esto, oramos por eso, mis hermanos. Hoy en esta noche vamos a orar por ese poder para que Dios nos dé victoria. Vamos a cantar el himno y luego vamos